La ciudad que lo recibió recién nacido se ubicaba tan lejos de la capital del país, San Petersburgo, como distante se encontraba su vida del cielo a pesar de su profunda convicción, adolescente y adulta, de que la Virgen María lo había elegido precisamente a él para ser el representante de su Hijo Jesús en la tierra. Paseo obligado de viajeros y peregrinos, Prokofskoye, un pequeño poblado de Siberia Occidental dedicado a la agricultura, colindante con los montes Urales, y las cristalinas aguas del río Turó, era identificado entre los viajeros por sus más de 360 años de historia, por ser anfitrión de una conocida cárcel y por su iglesia y fortaleza de madera construidas en 1642. A finales del siglo XIX era una zona tan escasamente poblada que el célebre escritor ruso Fyodor Dostoyevsky encontró en aquel pedazo del mundo un sitio de reposo e inspiración. El lugar conservaba su belleza natural y ahí se respiraba la paz del mismo sepulcro. No era una ciudad muy popular hasta entonces y solamente la geografía rusa la ubicaba. Sus habitantes eran tan pocos que podían reconocerse incluso en la oscuridad. El 10 de enero de 1869, Ana y Yefim, fervorosos creyentes miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa, registraron en la parroquia local a su vástago recién nacido. Ese mismo día fue bautizado como Gregorio, en honor a San Gregorio de Nisa, santo reconocido por su tratado sobre la virtud de la virginidad que, paradójicamente, sería con lo que menos se identificaría el chico a lo largo de su vida. Fue el quinto de 9 hijos, pero solamente sobrevivieron él y su hermana Feodosia. De pequeño fue víctima de una catástrofe familiar. Cuando jugaba en la orilla del río con Misha, su hermano mayor, ambos cayeron al agua y estuvieron a punto de morir ahogados, de no ser por un campesino que escuchó sus gritos y corrió a ayudarlos. Misha murió de neumonía. A Gregorio le tomó mucho tiempo reponerse de la pérdida y nada volvió a ser igual. Se convirtió en un niño enfermizo, su semblante se tornó pálido y su extrema delgadez le valió el mote de enclenque. Sus padres hicieron todo cuanto estuvo en sus manos para sanarlo, pero el chico no respondió a tratamiento alguno y las fiebres eran tan altas que perdía el conocimiento durante semanas enteras. La muerte de su hermano, compañero de juegos, lo marcó notablemente. Solo el paso del tiempo lo ayudó a sanar, y el muchacho creció como un tradicional campesino pobre en Prokofskoye, pero con algunos rasgos de personalidad que lo alejaban del común de los aldeanos. Los hijos de Ana y Yefim recibieron poca educación, y es probable que de pequeños nunca hayan aprendido a leer o a escribir. No había escuelas en el pueblo. Los niños crecían en absoluta libertad y su padre fue el encargado de transmitirles el poco conocimiento que tenían. Antes de la muerte de su hermano, cuando ambos eran niños, compartían juegos. Pero Misha, a diferencia de Gregorio, encontró en los libros grandes aliados, y cuando se topaba con el dueño de algunos, sin pensarlo siquiera, se los pedía prestados. El menor, por el contrario, era perezoso para aprender y prefería tumbarse en el pasto a observar el arbolado paisaje y fantasear con todo lo que sucedía ahí entre las hierbas. Tal vez entrenaba la vista para seguir viendo más allá de lo que se suponía que los demás eran capaces de ver. Este permanente estado de ensoñación de Gregorio alteraba a Yefim y empezó a abrirse un abismo en la relación padre-hijo que antes, cuando Misha mediaba entre ellos, había sido cercana. Desde pequeño Gregorio amaba profundamente a los caballos y solía acurrucarse horas enteras frente a ellos para contemplarlos. Le inspiraban un enorme respeto. Cuando entraba el cielo en la tierra, que para él era la caballeriza de su padre, se comportaba como todo un hombre mayor, sin siquiera alcanzar los 9 años. Aquella pasión por los corceles era acompañada de otra curiosa debilidad: escuchar a su padre contarle una y otra vez la historia del nacimiento de Jesucristo mientras le mostraba coloridas imágenes. Durante el día, cuando éste se marchaba, se encaramaba a una silla para tomar sigilosamente el libro lleno de imágenes y lo hojeaba hasta encontrar la del pesebre del niño Jesús. Por la noche, a su regreso, le pedía que le repitiera la historia de María, José y los Reyes Magos.